Muy buenas tardes, queridos amigos de los conversatorios del Instituto del Futuro. Como todos los viernes, 5 de la tarde y hoy día 24 de noviembre del 2023, estamos en estos conversatorios tratando temas de coyuntura, de política, de sociología, de cultura. Verán, es muy variada nuestra propuesta, pero siempre tiene una característica, una mirada de futuro. ¿Ya? Entendemos, por eso somos el Instituto del Futuro. Queremos darle una mirada en perspectiva, tratar de entender varios temas. Y claro, el tema que nos convoca hoy no es la excepción, es prioridades para el mejoramiento de la economía en el Perú. Sin duda un tema muy amplio, tal vez hasta ambicioso para ser tratado de una hora, pero como todos los viernes tenemos un panel que nos ayudará con ese propósito y siempre hemos tenido la aceptación de profesionales de gran trayectoria, no es la excepción hoy día, que siempre han podido acompañarnos de manera didáctica, pedagógica, de manera coloquial, fácil de entender, de esta economía que podamos entender de una manera sencilla. Y voy a anunciar a mi panel que me está acompañando el día de hoy. Empezaré con su José Luis Tapia. José Luis Tapia es economista y catedrático y director del ILE. Buenas tardes, José Luis. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día, 24 de noviembre. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias a mi compañero panelista Obed y a todos los amigos seguidores del Instituto del Futuro. Para mí es un placer poder estar aquí y compartir algunas impresiones sobre los temas que nos convoca. También hacerles llegar nuestro saludo de parte de nuestra corporación liberal, que así le llamamos, del Foro Liberal de América Latina, del Movimiento 5 Reforma y del propio Instituto Libre Empresa. Instituto Libre Empresa, el ILE. Gracias, José Luis. Voy a presentar a mi siguiente panelista. Él es Obed Rojas Reyes, es economista de la Universidad Daniel Alcides Carrión de Pasco. ¿Cómo está, profesor Obed, amigo Obed? ¿Cómo estás, economista y colega? Qué gusto tenerte en el programa desde la ciudad de, de Pasco. Muchas gracias, antemano al Instituto del Futuro. Es a mí un honor participar en esta conferencia, este conversatorio con importantes economistas de nuestro país y de esta manera ver, ¿no? ¿Qué podemos hacer por medio opinar qué vamos a hacer por nuestro país y en mejorar de antemano? Te mando saludos de acá de la ciudad de Cerro de Pasco, ¿no? Estamos un poco frío, ¿no? Pero un saludo caluroso para todos ustedes y todos sus seguidores. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias por el saludo. Lo recibimos con mucha satisfacción, querido Bete. José Luis, empecemos y apenas se conecte Carla Gaviño, haremos lo propio, presentándola brevemente, recibiendo su saludo también. Ella ha comentado que en breve se une a nosotros en este panel. Pero vamos a empezar con José Luis. José Luis, vamos a hablar prioridades para el mejoramiento de la economía en el Perú. Ese es el título que nos convoca hoy, el día de hoy. Pero creo que vale la pena hacer un recuento de cómo empezó el siglo, ¿no? En la economía de Perú. Hemos tenido tasas de crecimiento interesantes, ha ido disminuyendo paulatinamente y ahora inclusive se habla de una posible o ya definida recesión. Tú nos dirás, nos explicarás la situación económica del Perú para contextualizar este conversatorio. Adelante, José Luis. Muchas gracias, Guido. Miren, amigos, el ciclo de crecimiento del Perú culminó en el año 2011. La recesión que ahorita estamos experimentando es una entrada a un ciclo donde se va a perder empleos, donde se va a perder producción, ventas, es decir, el mercado se va a encoger y la cantidad de empresas que tenemos igualmente va a reducir sus ventas y su producción, etcétera. Esta inflexión, es decir, ¿por qué el Perú no tiene un crecimiento consecutivo a tasas de 5, 6, 7, 8%?
Se debe a que a partir del 2011 empieza a deteriorarse todas las expectativas de inversión privada que deberían haberse mantenido como venían haciéndose hasta el 2011. A partir del 2011, en que entra el presidente Humala, las inversiones en minería y en otras más, en otros sectores, digamos, importantes, empiezan a disminuir, digamos así. Entonces, 2011 a la fecha se ha ido desacelerando. Es como un auto que en lugar de estar en una velocidad como veníamos hasta el 2011, 80 kilómetros por hora, a partir del 2011 se empieza a desacelerar y empieza a bajar su velocidad de 80 kilómetros por hora, 60, 70, al punto que ya hemos llegado a frenar, ¿no? Es decir, ya no estamos avanzando, sino que estamos perdiendo ya la máxima velocidad, entrando ya a un punto en el cual nos vamos a detener. El periodo de crecimiento que venimos ahorita experimentando ya son tasas cercanas al 0%. Quiere decir que todo lo que ha ocasionado respecto a la inversión privada se está viendo ahora. O sea, toda la desaceleración de las inversiones que deberían venir en cantidades abundantes han venido desalentándose a partir del 2011 por consecuencia de políticas económicas erradas. Esa sería una pequeña introducción, Guido, para un poco contextualizar lo que está señalando. Perfecto, gracias José Luis. Obed, lo mismo, ¿podrías hacer un diagnóstico? ¿Cuál es tu mirada? Y una mirada particular desde del interior del Perú. ¿Qué más podrías agregar a lo ya señalado por José Luis? Sí, muy buenas tardes a todos los seguidores, ¿no? En todo modo, muchas gracias en todo modo. Mira, para ver acá, como dice el economista José Luis Tapia, hoy en el día, ¿no? Desde las perspectivas de la región, ¿no? De Pasco, yo puedo ver que sí, ¿no? Ha bajado las inversiones en nuestro país, inversión privada y por ende también la inversión pública. Hoy podemos ver las consecuencias quizás de esa desaceleración económica que vivimos cada día, es porque la inversión privada ha mantenido ha venido haciendo irresponsablemente su manera de explotación minera. Hoy en día yo puedo ver la perspectiva de Cerro Pasco, ¿no? Hoy vemos todo Pasco, es un desastre. Ha hecho la inversión privada minera, ha destruido. Yo no estoy contra la inversión privada, yo favorezco la inversión privada, pero viendo de esa perspectiva, ¿no? Yo creo que también me da culpa también a la inversión privada, porque no ha tenido una responsabilidad social con el pueblo. Podemos ver una gran contaminación. Eso yo veo que mi pueblo es un espejo, que en otras ciudades también sucede lo mismo. Y creo que eso es un poco que la causa que bajó el crecimiento en nuestro país y hoy en el día podemos ver que ya hemos entrado quizás a una recesión económica en nuestro país. Eso sería, economista, muchas gracias. Gracias, Obed. Ya tenemos la presencia de Carla Gaviño. Bienvenida, Carla. Carla es consultora y profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico en las maestrías de gestión pública con doble certificación, una en Derecho Administrativo y otra en Económico, así como en cursos y programas especializados en inversión pública. Carla, bienvenida. Felices de tenerte aquí en los conversatorios del Instituto del Futuro. Buenas tardes, Guido. Muchas gracias. Encantada. Sí, Carla, estamos ya conversando con José Luis y con Obed sobre este tema relacionado a lo que nos convoca al conversatorio que tenemos ahora, prioridades para el mejoramiento de la economía en el Perú. El economista José Luis, nuestro colega, nos dice, oye, empezamos bien, a buen ritmo, hasta el 2011, que comenzamos a disminuir la tasa de crecimiento, y básicamente fue por la inversión privada. El economista Obed, por su parte, desde una mirada desde la ciudad de Cerro de Pasco, nos indica que efectivamente, ¿no? La inversión privada ha tenido un rol importante, pero que también ha tenido algunos desaciertos y que
esa es otra forma de ver, otra realidad, ¿no? ¿Qué podrías hacer? ¿Cuál sería tu balance, Carla, sobre estos primeros años, estas primeras 2 décadas del siglo sobre la economía en Perú? Bueno, yo creo que hemos, como bien señalado mis predecesores, a quienes saludo también, hemos pasado por distintos momentos, ¿no? Efectivamente, yo creo que gracias al trabajo del Banco Central de Reserva, del Ministerio de Economía y Finanzas, hemos tenido una fortaleza fiscal, macroeconómica, de la cual se ha reconocido nacional e internacionalmente los logros, y que en buena cuenta fue lo que nos permitió, en base a esta solidez del manejo de las finanzas macroeconómicas, poder hacerle frente a la situación del COVID a través de la emisión de una serie de bonos que otros países no tenían cómo emitir, pero que el Perú en ese momento contaba con ello. Y esto nos habla de algo que también menciona Julio Velarde, y aquí los colegas economistas seguramente también lo podrán merituar, ¿no? Y es que en el Perú no necesariamente la complejidad es cómo generar el recurso, porque hemos tenido distintos booms de materia prima, tanto en el año antepasado como también a mediados de, me parece, el 2007, 2008, por ahí, ¿no? Entonces, sí hemos tenido momentos en los cuales hemos sabido aprovechar esos espacios de mayor incremento de los commodities, de las materias primas, para generar de alguna manera riqueza que se ha podido acumular. El tema es que no ha habido una redistribución adecuada y esto ha generado una sensación de ampliación de algunas brechas sociales. Y yo creo que ese es un tema que también distintos economistas han mencionado. Al Perú no le costó mucho empezar a recuperarse después del COVID, paradójicamente, en términos monetarios. Lo que le costó fue empezar a manejar sus crisis políticas y también a poder distribuir adecuadamente los recursos. El día de hoy, si nosotros vemos cómo le está yendo a la economía respecto de cómo le iba hace 10 años, retrocedemos hace 10 años, teníamos ministros de economía que duraban 4 años, teníamos presidentes que duraban 5 años, teníamos bancos centrales, banqueros centrales que eran reconocidos internacionalmente, ministros de economía reconocidos internacionalmente por su trabajo en Hacienda. Teníamos una moneda sólida, éramos atractivos para la inversión privada, las APPs estaban en un momento interesante de avance, pero no obstante, de ahí en adelante el declive ha sido, por ejemplo, en materia de APPs ha sido una constante pendiente hacia abajo. En materia de inversión privada, los últimos años siguen siendo una pendiente hacia abajo. Recientemente el Banco Central de Reserva nos ha dicho que van ya varios meses de crecimiento muy lento de parte de la inversión privada, más bien en cifras que nos llevan a pensar que a fin de año podríamos tener pues un crecimiento cercano a lo negativo en términos del PBI, ¿no? El Ministerio de Economía habla de 1.1%, algunos dicen que podría estar un poco por debajo. Y es que lamentablemente a nuestro país ya hace mucho tiempo se le acabó esto de que la economía y la política van por cuerdas separadas, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos funcionaba bien en un primer momento o hasta hace 10 años, a partir del 2016 en adelante ha cambiado radicalmente. Y mientras nuestros gobernantes y nuestros hacedores de políticas públicas terminan de interiorizar eso, lo cierto es que nos está llevando rápidamente de encuentro, por así decirlo, la desconfianza empresarial, la desconfianza de ciudadanía hacia el empresario y también hacia los gobernantes, las autoridades públicas, la ausencia de sinergia público-privada, la academia que trata de aportar pero que no es muy escuchada, la ciudadanía que se siente al margen. Y en tanto no podamos salir de esa situación un poco convulsionada en la cual se encuentra hoy en día nuestra articulación público-privada, yo creo que la inversión privada va a seguir un poco de caída. La inversión pública, yo creo que ya ha dado, con la calidad de la gestión pública que tenemos, lo máximo o cerca de lo máximo que podía dar, lamentablemente con grandes espacios de mejora que no se han podido aprovechar. Y lamentablemente ese es el escenario que yo veo en la economía actual, un escenario en el cual ya la política y la economía cada vez están más de la mano, más entrecruzadas en el camino y que el devenir de la política jala y de alguna manera impacta en el desarrollo económico y nos tiene pues un poco
en retroceso o aletargados frente a los niveles de crecimiento que estábamos acostumbrados a tener. Muy bien, muchas gracias, Carla. Qué buen diagnóstico. Ya tenemos una primera mirada de lo que es la economía en este siglo. Efectivamente, hay varios puntos a destacar, pero lamentablemente todavía hay algunas brechas. Y el profesor Parodi, también de la Universidad del Pacífico, en uno de sus libros sobre un análisis de los primeros años de la economía, hablaba de las reformas de primera generación que se hicieron bastante bien, que eran relacionadas al aspecto macroeconómico, pero que demandaba que era necesario unas reformas de segunda generación que tenía que ver más con la institucionalidad y el cierre de brechas, ¿no? Y eso me quedó muy claro porque yo hacía un curso introductorio para profesores de escuelas, fíjense, sobre emprendimiento y tenía que hacerles una introducción sobre economía, el modelo económico que tiene el Perú, sobre qué dice la constitución del modelo económico, de qué hablamos. Y recuerdo que él mencionó esto y creo que tiene mucha razón. ¿Qué te parece, José Luis? ¿Faltan las reformas de segunda generación y cuáles serían estas? Nosotros ahí en el Instituto de Libre Empresa, en esta corporación que te mencioné, tenemos un diagnóstico y además una causa sobre lo que tú ya estás mencionando, como que lo estás adelantando. Es decir, la mala economía es derivada de las malas leyes. Si queremos tener buena economía, necesitamos buenas leyes. Y eso tú lo puedes apreciar con evidencia en el cambio constitución del año 79 por el del 93. Es decir, cuando hay un cambio constitucional, tú puedes apreciar las variables importantes, cómo empiezan a inflexionar, unas para arriba y otras para abajo. Por ejemplo, para arriba empieza el PBI per cápita a subir, para abajo, como tú ves, cómo desciende la inflación, eso que ahorita Argentina anda debatiendo su futuro económico, si va a ser hiper o va a ser inflación. Entonces, estas malas leyes hay que derogarlas. Es decir, si queremos tener buena economía, tenemos que eliminar las leyes malas, las que justamente regulan la economía, porque no están regulando, sino están estrangulando. Y con estrangulación, el emprendimiento, la innovación, el ensanchamiento de los mercados, los PBI se caen. O sea, como bien señaló mi predecesora, estos modelos de estabilización, o estos modelos macroeconómicos que administra el MEF en complementación con el BCR, tienen un límite y hay que hacer reformas. Y esas reformas que tú señalas, la de segunda generación, nosotros le llamamos las reformas de libre mercado, que viene a ser desregular, privatizar y aperturar todos los mercados. Porque se piensa que la apertura de todos los mercados ya terminó, y eso no es cierto. Si tú miras los mercados factoriales, el mercado laboral, el mercado de recursos naturales, el mercado de la mano de obra y el mercado empresarial, todos estos mercados están ultra regulados, casi estrangulados. Evidencias sobran, ahí nomás tienes la tasa de informalidad laboral del 85%, la informalidad económica como tal es pasado más de la mitad, o sea que hay una contabilidad solamente de la mitad de lo que hacemos y no la otra que no se contabiliza en el PBI. Entonces, todos estos mercados de capitales que faltan liberalizarlos, pasa una factura a la gente, a los que se ponen a emprender negocios, y por eso que sienten que la economía no le responde a la altura de sus necesidades y siente, por ejemplo, Gamarra, que no es competitivo frente a las telas chinas o a las confecciones o telas de la India. Y dice al gobierno, por favor, tiene que poner usted salvaguarda, tiene que poner usted derechos antidumping, porque no podemos soportar esa competencia. Por tanto, induce a pensar que el problema son los extranjeros. Induce a pensar que las prendas chinas o los zapatos que están baratos es el problema, cuando el problema realmente lo tenemos nosotros, porque no tenemos buenas políticas y las buenas políticas devienen de las buenas leyes. Porque la política económica es un conjunto de normas, que el ministro de Economía a la hora que se sienta tiene que mirar cuál es el marco de acción que tiene para moverse, y eso lo va a hacer dentro de la Constitución y las leyes, no se puede salir de ahí.
Entonces lo tienen amarrados a los ministros de Economía, al propio presidente también lo tiene amarrado, porque las leyes malas son candados que no permite virar, girar y hacer las reformas de manera adecuada. Y la clave, y aquí termino, la clave está en derogar las leyes, eliminar las leyes, y eso lo tiene que hacer el Congreso de la República. No lo puede hacer el presidente. El presidente puede presentar un paquete normativo, como se hizo en Uruguay hace 2 años, y pedir que deroguen esas leyes malas. Pero eso tiene que nacer de un proyecto del Poder Ejecutivo o, en su defecto, que una bancada, como por ejemplo Avanza País, debería presentar un paquete legislativo para derogar todas las leyes malas a fin de reactivar la economía, porque la economía ya perdió, porque no hay confianza en el gobierno, porque no tiene ese approach, ese enfoque del hacer reformas, ¿no? La reforma política, la reforma económica, la reforma educativa, salud y pensiones, que son las principales para sacar al Perú del actual socialismo y llevarlo a un capitalismo tipo Singapur, China, donde ahí crecen en tasas del 5, 6, 7%. En la India está en 7, 8%, y también la China, en Bahamas, en Antillas, crecen 12, 13%. Acá no crecemos. Entonces no es un problema del mundo, es un problema de nosotros y nuestras políticas. Gracias, José Luis, muchísimas gracias. Tengo la oportunidad de estar, de hecho, estuve 2 semanas en la ciudad de Cusco. Estoy tratando de radicar y mudarme por allá. Cada vez me estoy quedando cada vez más tiempo y tuve la ocasión de estar en tiempo de la pandemia y ver una actividad como el turismo afectada. Pero lo que no me esperaba es que las protestas de principios de año y finales del año pasado realmente fueron mucho más devastadoras que la pandemia en términos de paralización de la ciudad y de las actividades económicas. Fui testigo presencial, entonces eso me hizo pensar, dije, algo no está funcionando acá, porque no eran protestas como las que solía ver cuando era chico y vivía en la ciudad de Cusco, sino eran protestas muy sentidas, ¿no? Realmente violentas, manifestaciones muy sentidas. Obed, ¿cómo es esa mirada? ¿Qué podrías decir desde tu mirada de economista de estos primeros años, desde la ciudad de Cerro de Pasco? ¿Qué está faltando? ¿Qué está pasando con la economía? ¿Cómo lo ven ustedes? Muchas gracias, economista y panelistas, ¿no? Yo puedo ver desde la perspectiva de acá, quizás del campo, ¿no? Yo soy un economista, pero soy del campo, un campesino, no me avergüenza decirlo. Sin embargo, yo veo, ¿no? El descontento de toda la población, el descontento de la clase política, de la corrupción que existe. Hoy podemos ver el Congreso cómo se reparten todo. Y el Ejecutivo no es ajeno a eso. Hoy podemos ver, ¿no? Que he visto, ¿no? Tengo unos alcaldes distritales, amigos. Hoy en día, para que se genere un proyecto, para que generen un proyecto, lamentablemente tienen que ir cargados su dinero. Eso es lamentablemente. Los ministerios están podridos, en otras palabras. Yo lo veo de esa perspectiva, porque yo veo alcaldes, converso con ellos. Digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué no has hecho así? ¿Por qué no has aumentado? ¿Por qué no has tenido la oportunidad de cerrar esta brecha de necesidad que tiene nuestra población? Y el Congreso no es ajeno también a eso. Y por eso creo que hoy en el día veo, ¿no? Más que tener, cambiar todas las leyes, más que eso, hoy se debe combatir la corrupción. Y eso creo que está haciendo daño a nuestro país. Y, y podemos ver a nuestros paisanos, amigos que vivimos acá en la ciudad, ¿no? Muchas veces se ven obligados a, a salir a otros países. Pues yo veo en mi país que hay mucha migración. En mi pueblo hay mucha migración a Estados Unidos. Yo soy del distrito de Paucartambo. Aproximadamente más casi 1000 personas, un distrito pequeño, ya se fueron a Estados Unidos.
podemos ver que sí necesitamos grandes mejoras, reformas económicas, reformas legislativas en nuestro país, pero que sean beneficiosas para nuestra población, no solo para la gente que tiene, también para beneficioso para nuestra población. Eso sería, economista, desde la perspectiva de la mirada de acá. Muchas gracias. Muy bien, es una mirada valiosísima y agradezco tu sinceridad y esta perspectiva fresca que das, Obed. Carla, mencionaste en algún momento, de hecho, cada vez que desde hace años me preguntaban, Guido, ¿y por qué? ¿Cuál es el secreto de la economía? Y lo único que de la economía peruana, de este performance, esta estabilidad económica, que a pesar de tener tanto problema político, creo que teníamos un promedio de un presidente al año, sin embargo la economía se mantenía, ¿no? Y como dijiste muy bien, inclusive post pandemia no tuvimos mayor problema de recuperarnos un poco, pero ¿a qué se debe esa solidez? Me dicen los visitantes, ¿no? Las personas. Lo único que se me ocurría decirles, bueno, tenemos una fortaleza que se llama el Banco Central de Reserva, tenemos un economista que lo dirige, que da mucha confianza, que es una autoridad en el tema, y hasta es una persona muy querida y popular, lo pude verificar en varias visitas que hizo Julio a las ciudades del interior del Perú, y lo reciben con mucho cariño. Y eso es muy, muy bueno. ¿Podrías, Carla, explicarnos un poco en qué consiste el rol del Banco Central de Reserva y por qué resultó siendo un actor tan importante? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Y por otro lado, ¿cuáles son las responsabilidades del Ministerio de Economía? Claro, efectivamente yo coincido contigo, el rol del Banco Central de Reserva es, y ha sido fundamental. El Banco Central de Reserva básicamente, bueno, es un organismo constitucionalmente autónomo para los espectadores, quiere decir que no pertenecen al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial, de tal manera que es independiente de las decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas, con los cuales están obligados a trabajar en conjunto, pero no hay una relación de subordinación el uno al otro, como podría haber, por ejemplo, en el caso de los organismos adscritos al MEF como Proinversión, SUNAT u otros. Eso acá no se da. Eso nos permite que el Banco Central de Reserva pueda ejercer, por ejemplo, lo que es la regulación de la política monetaria, la regulación del costo de la moneda, respecto del dólar, la impresión de papel moneda de forma técnica y no en base a mandatos de urgencia del gobernante de turno, como nos pasó un poco, por ejemplo, hace unas décadas en los 80. Entonces, mantener esa independencia en el Banco Central de Reserva es lo que nos permite, de alguna manera, tener un equilibrio macrofiscal sólido. Por el otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas, que es un sector, que es un ministerio que lidera todo el sector de Economía y Finanzas, que forma parte del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo la implementación de las principales políticas públicas económicas, por ejemplo, en lo que es el manejo de los ingresos tributarios, de la inversión pública, de las asociaciones público-privadas, los 6 sistemas administrativos de los cuales el rector presupuesto, endeudamiento, abastecimiento, contabilidad, inversión pública, inversión privada, todos estos sistemas que el MEF dirige. Y a su vez también tiene una parte macroeconómica, hay una dirección general de macroeconomía que lo que busca es hacer proyecciones macroeconómicas a futuro para, en base a esa proyección macroeconómica, analizar cuánto va a ser el presupuesto que va a llegar al año siguiente y de esa manera repartirlo en el proyecto de ley de presupuesto, y por eso es que el MEF hace el proyecto de ley de presupuesto. Son tareas conexas, similares, que tienen que conversar, pero pueden ser a su vez distintas. Por eso es que tranquilamente a veces encontramos al MEF sacando unas tasas de proyección de a cuánto va a llegar la inversión pública, a la privada, el crecimiento, y el Banco Central con otra tasa distinta, y no hay ningún conflicto, por así decirlo, en relación de que uno es jefe del otro, sino que con transparencia pueden emitir cada uno de ellos sus proyecciones. Yo creo que tu pregunta es muy valiosa porque en la Constitución está clara la independencia que tiene que tener el Banco Central de Reserva del Poder Ejecutivo, y mantenerla es un elemento clave para la fortaleza. Y si me permites agregar, hay un tema clave en el Banco Central que se distingue del resto del aparato público, porque es tan Estado como lo es el MEF, como lo es el Congreso, como lo es las municipalidades. Pero ¿qué hace que el BCR tenga
la suficiencia técnica y la calidad técnica que tiene, su línea de carrera. Se ingresan desde los puestos más iniciales, se hacen toda una línea de carrera meritocráticamente, inclusive tienen becas para poder estudiar maestrías y doctorados en el extranjero y regresar a seguir aportando y trabajando a Banco Central. Entonces, esa forma de hacer carrera pública dentro de la institución que apuesta por el capital humano, que ingresa meritocráticamente, no por pertenecer a un partido ni haber sido jefe de una CEO, sino por mérito propio, yo creo que eso es algo que se debe buscar estandarizar en el resto del Estado, y ahí es donde la tarea de servir queda un poco floja. Y acompañando mi respuesta, yo creo que hay un tema que es trascendental, que también tiene que ver con que por qué la caída del aspecto del manejo de la política pública económica y en general de la política pública en el Perú tiene que ver con que desde el 2016 en adelante la constante rotación no ha parado y la huida de los funcionarios que tenían años aportando, profesionalizándose, ha salido. Normalmente lo que veíamos era que la parte política, ¿no? Ministros, viceministros, secretarios generales, ahí venían los cambios, pero toda la tecnocracia que mantenía el barco a flote se mantenía. Ya esa tecnocracia salió, ¿no? Salió y hasta ahora no se ha podido recuperar esa fortaleza de los equipos que habían en el Poder Ejecutivo y en las otras entidades públicas, donde se ha mantenido es en el Banco Central, que tiene su independencia constitucional y su propio régimen laboral, pero eso no es extendible al resto del aparato público, y eso tiene mucho que ver con lo que tú estás preguntando de a qué se debe que no podamos volver a llevar el ritmo si antes se llevaba el ritmo pese a vaivén político. Bueno, uno, que la política está tan convulsionada que ha empezado a cambiar también la seguridad y la predictibilidad del aspecto técnico, ¿no? Entonces, si le sumas la corrupción que decía Obed, si le sumas la mala regulación que decía José Luis, agrégale el factor de la ausencia de meritocracia, la constante rotación y la inestabilidad en el Estado, ¿de qué manera los buenos técnicos se sienten en confianza para volver o para asumir? Entonces, eso yo creo que tiene mucho también que ver con el debate. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, efectivamente, el Banco Central de Reserva es una institución ejemplo de lo que debe ser una institución, ¿no? Independiente, trabajando con la meritocracia, con cuadros técnicos realmente competitivos, competentes, y además con metas y expectativas muy claras, ¿no? Tienen una tarea, tienen un rango, ¿ah? Un rango de meta sobre la inflación, y que cuando uno tiene una meta tan clara como esa, pues se enfoca y hace su mejor esfuerzo, y felizmente lo están haciendo. Una de las cosas que me llamó muchísima la atención de una de las presentaciones y explicaciones del Banco Central de Reserva es que el año pasado la fuga de capitales fue como nunca antes vista en el Perú. Sin embargo, gracias a contar con las reservas, se pudo manejar muy bien. Y eso dice mucho de que los profesionales en el Perú son muy buenos profesionales. Cuando se les da se les permite trabajar con autonomía y dentro de la meritocracia, miren los resultados. Yo creo que es un lindo ejemplo que debemos tratar de difundir y hacer de la cultura de la meritocracia una en nuestro sector público y en todos los sectores de la economía. José Luis, vamos a regresar al tema de poco de las leyes. A ver, ¿qué te parece esta reflexión? Dicen algunos economistas, colegas nuestros, que vamos a hablar del capitalismo y que básicamente existen dos capitalismos: el capitalismo competitivo, que ya algunos países están logrando, y que pueden llegar incluso a economías que se llaman economías de confianza. Y tienes los otros capitalismo, el capitalismo mercantilista, ¿no? Que incluso Europa ha pasado por el capitalismo mercantilista, y que el mercantilismo tiene un objetivo. Una empresa mercantilista lo que busca es bloquear a la competencia. Entonces usa diferentes mecanismos, todos los que pueda.
Pero normalmente podríamos simplificar en que una empresa mercantilista, para bloquear a su competencia, por ejemplo, puede tener una práctica no recomendada y no buena, por decirlo menos, de, por ejemplo, financiar a un candidato, llámese a una municipalidad, un gobierno regional, a cualquier instancia, ¿no? Financiar su campaña a fin de bloquear a la competencia, ¿no? Es decir, por favor, si tú logras tu objetivo de ser alcalde, gobernador o presidente o lo que fuera, los contratos conmigo, ¿no? Porque no soy buen empresario, porque si lo fuera, sería competitivo. ¿Ah? Yo no necesito pagar para que me den una obra. Permíteme competir. Entonces, de esa manera, el capitalismo mercantilista, dicen mis colegas economistas, es que la innovación y la competitividad no son rentables, pues. Es mucho más rentable ser mercantilista. ¿Qué dirías tú, José Luis? No es rentable en el actual sistema mercantilista. Pero vayamos un poco a las definiciones que tú has planteado. Yo añadiría uno más, capitalismo de Estado. Entonces, ¿cuáles son esos tres capitalismos? El capitalismo competitivo o de libre mercado, el capitalismo mercantilista y el capitalismo de Estado. O sea, son tres, ¿no? De Estado, libre mercado y el mercantilista. El que tenemos actualmente en el Perú es el mercantilista, que es un sistema, capitalismo es un sistema económico y político de derechos individuales donde prevalece el accionar individual cuando se trata de libre mercado. En el capitalismo de Estado es un sistema también económico y político donde prevalece la iniciativa del Estado. Y en el capitalismo mercantilista es un sistema económico y político donde no hay libre mercado, sino hay asignación de recursos mediante leyes, las leyes que privilegian. Voy a dar un ejemplo de capitalismo mercantilista, el que tenemos en el Perú. Por ejemplo, tenemos 18 más o menos bancos en el Perú, con la actual ley de bancos. Tú te vas a Panamá, un país de 3 millones de habitantes, y tiene 68 bancos. O sea, nosotros somos 10 veces más en términos de población que Panamá y tenemos menos bancos que ese país. Ese es un ejemplo de mercantilismo. Tenemos una ley que es muy proteccionista, no permite la libre competencia entre los bancos. No digo la competencia, sino la libre competencia, que es diferente. Entonces, los bancos se le da la gana de cobrar las tasas de interés que son, pues, inmorales, ¿no? Por poner un caso, porque no estamos en un libre mercado. Recuerda que estamos en una economía social de mercado y le da la atribución al Estado de poder cerrar mercados, como este de aquí, donde el regulador, en este caso la Superintendencia de Banca y Seguro, está de pantalla. Defiende al sistema bancario, pero no defiende al cliente, en este caso a los ahorristas, los que no tienen ninguna suerte de tener negocios con bancarios. Entonces, ese capitalismo mercantilista no es de ahorita, simplemente es una consolidación del modelo que se puso en la Constitución del 93, que ha hecho frenar y va a seguir frenando la economía. Por eso nosotros hablamos de derogar, eliminar esas leyes malas, que es la que caracteriza al capitalismo mercantilista, que son leyes que privilegian a algunos, y lo que decía mi predecesora, se vuelve una distribución inequitativa de riqueza, donde pocas empresas concentran el 60% del PBI y la gran cantidad de empresas, entre ellas las MIPES, que concentran el 95%, apenas lo hacen con el 40%. Ya ni la mediana existe, que son poquitas. Entonces, esta distribución inequitativa se produce por ese capitalismo mercantilista, que lo que hay que hacer es derogar todas esas leyes malas que
crean este sistema, entre ellas el sistema financiero, las AFPs y todo el problemón que se ha armado alrededor de ese sistema de las pensiones, para que se restablezca el libre mercado de tal manera que las personas puedan ganar, puedan obtener más ingresos y de paso acabar con la corrupción, porque la corrupción es justamente la asociación de dos esferas, la pública con la privada. Y las leyes mercantilistas lo que hace es acercar a las dos. Por ejemplo, un ejemplo son las APP. La asociación pública-privada es un negociado entre lo estatal con lo privado. Cuando hay capitalismo de libre mercado, lo que hace es separar ambos y se dedica lo estatal a las funciones que son justicia, seguridad y obras públicas, y el resto lo hace el sector privado. Entonces no hay necesidad de que uno complemente al otro, porque eso se llega a la corruptela, tipo Odebrecht, que es un sistema mercantilista que hizo colapsar al sistema político, al punto pues de que hemos tenido presidentes que han sido perseguidos por el lawfare, o sea, por esta politización de la justicia, y ha hecho pues de la histeria anticorrupción la narrativa que distrae de los verdaderos problemas del Perú. Y no es que la corrupción sea el problema, sino es un efecto de una consecuencia, de una causa producto de las leyes mercantilistas, estas que crean el sistema capitalista mercantilista que tú te referiste, Guido. Gracias, José Luis. Excelente. Miren, ahora tenemos que hablar del futuro. Ya hemos hecho un diagnóstico, hemos hablado de todo lo que podemos relacionar al aparato productivo, al aparato empresarial, a los poderes y a las instituciones del gobierno y hacedores de política económica. Obed, te preguntaría ahora, ¿eres optimista o pesimista respecto al futuro de nuestra economía? Bueno, muchas gracias, economistas. Sí, soy optimista, ¿no? Creo que nuestro país hoy en el día tiene mucho futuro. Nuestra diversidad cultural, diversidad económica. Hace unos meses estuve no solo en Pasco, estuve en Pucallpa. Vi la realidad de ese pueblo, vi la realidad que viven. Entonces, podemos decir que tenemos muchos recursos para poder explotarla. Muchos también capital humano podemos explotarlo. Y hoy en el día, sí, soy optimista que nuestro país puede salir adelante. Puede, hoy en el día, podemos decir de acá 10, 20 años, nuestro país estar en uno de los primeros en Latinoamérica y poder competir con las grandes economías que hoy que bien podemos ser México o en el día cuando se abre el libre mercado, por ejemplo, con China, y las grandes obras que se están realizando, por ejemplo, el puerto de Chancay. Hoy en día, sí, yo soy optimista para que nuestro país salga adelante con todas las debilidades que tenemos, con todo este problemas políticos que viene, que tiene nuestro país en estos últimos años. ¿Cuántos gobiernos hemos cambiado? Como dicen, ¿no? Hemos cambiado cada año, cada un presidente. Y no se sabe que el otro año qué presidente estaremos, no sabemos. Y eso, a pesar de todo eso, creo que nuestro país es grande y puede salir adelante, puede, puede ponerse ante todas estas dificultades. Ese sería economista. Gracias, Obed, gracias. Carla, querida Carla, ¿eres optimista o no? ¿Qué deberíamos hacer para comenzar a retomar la senda del crecimiento, Carla? Es una pregunta que uno quiere responder de forma afirmativa, así que me voy a dejar llevar por lo que yo quisiera. Y sí, yo quisiera pensar que vamos a tener en el mediano o largo plazo un escenario positivo para la economía y el desarrollo del país. Pero creo que todo esto, para llevarlo a algo realista, necesita de una reforma política, porque sin ello vamos a seguir repitiendo. Estamos como un hámster dando una vuelta en círculo, solamente cambian los actores, pero el problema es el mismo. Entonces yo creo que vamos a seguir un poco en esta situación hasta que resolvamos esos problemas de fondo, y ahí la participación ciudadana constructiva, yo creo que es sumamente importante, también de los gremios, de la academia. Yo creo que todos tenemos que llegar ya a un momento en el cual tengamos que hacer un llamado a un acuerdo político que nos permita el respeto a las instituciones, la gobernabilidad,
que nos permita mirar hacia el futuro y trabajar en conjunto, tanto para generar la ansiada confianza, recuperar la confianza, no solamente un lema que tiene que tener un espacio determinado empresarial, sino que es algo que tenemos que creer y asumir todos los ciudadanos, cada uno de nosotros, y de esa manera llevarlo a cabo en el espacio en el cual nos desenvolvamos. El sector privado tiene la confianza muy alicaída, la ciudadanía también, o si no, miren las encuestas mensuales de la popularidad de nuestras autoridades públicas. Entonces yo creo que estamos en un momento en el cual para pensar a futuro tiene que haber primero un replanteamiento de qué futuro queremos y cómo lo vamos a construir. Y yo creo que eso tiene y parte de que hablemos efectivamente de elecciones donde los partidos que lleguen sean partidos políticos que se planteen en base a una reforma adecuada, que se tengan claras las reglas del juego con una debida transparencia, pero que también que nuestras autoridades llegan a la política con una finalidad de hacer, de generar valor social y no con otro tipo de finalidades personales. Yo creo que en gran medida estamos así porque muchas de nuestras autoridades están pensando en su sobrevivencia día a día y en sus problemas judiciales antes que en la sociedad. Y ya nosotros como ciudadanos tenemos que decir basta. Queremos autoridades que hagan política pública, que sepan de gestión pública, que estén ahí por meritocracia, que trabajen con nosotros en el marco del gobierno abierto, que generen participación público-privada, que generen confianza, desarrollo y crecimiento, y no que más bien nos lleven hacia atrás a niveles en los cuales estamos a nivel de institucionalidad, de desarrollo económico, de brechas sociales, todavía en niveles muy por debajo de la situación prepandémica. Entonces, ¿cuánto nos va a tomar volver a niveles en los que estábamos, por lo menos en calidad de servicios y demás, antes de la pandemia? Niveles de crecimiento, tiempo, pero ¿cuánto nos va a volver a tomar llegar a niveles de crecimiento, confianza e institucionalidad previos al 2016? No podía predecir cuánto tiempo más, pero ojalá todos estemos con esa claridad de trabajar en conjunto para que se pueda dar. Gracias, Carla. Preguntémosle a José Luis ahora la misma pregunta. José Luis, ¿cómo está ese optimismo? ¿Eres optimista? ¿Y qué reformas? Ya habló Carla de reformas políticas, pero ¿qué reformas tú propondrías para nuestra economía, para nuestro performance económico? Yo propondría, y lo estamos proponiendo, de hecho, en el Foro Liberal, en el Movimiento 5 Reformas y en el Instituto principalmente donde realizamos estos estudios, son cinco. Ya mencionó Carla. Uno, la reforma política. Segundo, reforma económica. Tercero, reforma educativa. Cuarto, reforma de la salud. Y quinto, reforma de las pensiones y jubilaciones. En chiquito nada más, la primera, para hacerla cortita. Ahí hay que reducir las funciones del Estado. O sea, reducirlo de 18 funciones a solamente 5 ministerios, que es más o menos 70.000 millones de soles y se cubre con el IGB. Necesitaríamos poner una medida que es el impuesto único, universal y uniforme del 10%. Con eso financias ese Estado. El resto, sector privado. La reforma económica implica abrir los mercados, privatizar las 110 empresas estatales que tiene el Perú, tienes que desregular la economía, tienes que abrir todos los mercados factoriales y con eso consigues que la gente que ahorita está por los 1.500, 1.700 mensual pueda gradualmente subir hasta los niveles que hasta ahorita registrado. Tenemos el caso de Qatar, que ganan 40.000 soles mensuales. O sea, se puede llegar siendo capitalista de libre mercado. En el tercer aspecto, en la social, que es educación, salud y pensiones, hay que aplicar el principio de la propiedad privada. Hay que trasladar todos los activos, educación, salud y pensiones, al sector privado. Y para poder lograr eso, tenemos que entrar con un sistema de vouchers, tipo Milton Friedman, que decía que hay que poner a competir a los colegios, a los hospitales y a las empresas, estas que brindan pensiones, para que puedan dar mejor servicio y pueda dar mejor calidad de atención a los usuarios del servicio, tanto en lo educativo, en salud y en pensiones. Entonces, esas cinco reformas, ¿qué va a permitir? Resolver los problemas urgentes que te dicen las encuestas. ¿Cuáles son? Lo primero que sale es: no me alcanza el dinero a fin de mes. Eso sale en la primera de las encuestas. En la segunda de las encuestas, las 5 reformas va a permitir
que las calles estén seguras, porque en la reforma política hay que hacer reforma del sistema judicial y ahí está incluido la reforma de la policía, o sea, mayor servicio de seguridad. Eso significa que el Estado va a crecer en justicia, va a crecer en seguridad y va a crecer en obras de infraestructura pública. En el segundo, el tercero que la gente pide a gritos es quiero trabajo, pero el trabajo viene de la inversión privada, pero la inversión privada no va a venir a menos que se hagan esas 5 reformas. Y esto, para implementar las 5 reformas, hay que derogar las leyes malas. Y eso lo tiene en su poder el Congreso. Si el Congreso no deroga, vamos a estar igual de siempre, aunque cambien de presidentes, aunque cambien de ministros, aunque entren los mejores técnicos al Estado. Si tú tienes esas leyes malas, vamos a seguir en esa tendencia negativa donde lo político se impone a los criterios económicos o las esferas privadas se juntan con las esferas estatales y hay más corrupción, hay más persecución, se judicializa la política y vamos a tener pues siempre inestabilidad. Entonces hay que resolverlo desde el punto de vista legal, derogando todas las leyes malas, y eso se hace desde la política con un partido, con un movimiento liberal clásico que haga esas reformas con una mayoría de congresistas sin necesidad de cambiar la Constitución, deroga las leyes malas y restablece todos los equilibrios en todos los mercados y así también la parte social, que es lo que más interesa, ¿no? Gracias, José Luis, por estos 5 puntos que has mencionado y en algunos de ellos has sido un poco más explícito. Carla, por favor, tu opinión, ¿qué podrías agregar a lo dicho por José Luis? ¿Qué te parece la propuesta de José Luis? Bueno, tenemos algunos puntos de encuentro y otros en donde no terminamos de encontrarnos de todo, pero creo que vamos un poco encaminados. La reforma política la hemos compartido. Yo agregaría también, desde el punto de vista de la gestión pública, yo creo que hay que hacer un tema de tener por fin un planeamiento estratégico sólido para tener claridad de como país en dónde vamos. Para mí, siempre después de la Constitución, lo base para hablar de un país en desarrollo es que exista un planeamiento estratégico firme, lógico, planes estratégicos como Estado, políticas nacionales de desarrollo con perspectiva y de eso que se jalen las políticas sectoriales, regionales, locales. Muchos colegas de otros países me dicen, en tu país no existe planeamiento estratégico, el planeamiento se hace en el presupuesto público. Y vaya que es verdad, más parece importar acá que cuál es tu misión, tu visión, tus objetivos estratégicos y tu norte. Entonces, si no tienes claridad en el norte hacia dónde vas, todo lo que construyes después es básicamente un tema momentáneo, cortoplacista, que es lo que nos pasa cuando priorizamos el presupuesto y el uso de ese presupuesto anual a vincularlo a un plan, ¿no? La ausencia de estos planes es algo que nos pasa mucho las facturas. Si no, miren lo que ocurre en un país donde a cortas el fenómeno del niño, no hay planes de prevención de desastres que deberían de haberse trabajado hace unos cuantos años atrás. Entonces yo creo que hay que reformar el plan estratégico, la reforma del servicio civil me parece también importante, y yo creo que tanto el tema, pues hemos mencionado la reforma política, el planeamiento estratégico, la reforma del servicio civil y la asignación de un presupuesto realmente participativo, pero por resultados, que mida adecuadamente los resultados del uso del gasto, para mí es un tema vital. Hoy en día estaba conversando con unos colegas cómo esta tendencia que se tiene a hablar de cuánto gastan anualmente las municipalidades, las regiones y los sectores, lo que nos lleva es a valorizar, a valorar más, gastar la plata en lo que sea, el presupuesto en lo que sea, antes que enfocarnos en el producto de lo que se ha hecho, ¿no? Esa pregunta de cuánto recurso queda sin ejecutar no es lo mismo que preguntar cuánto se ha ejecutado con calidad. Entonces yo creo que hay que replantearnos el uso del presupuesto público en las entidades públicas, el tema de la meritocracia, el planeamiento estratégico como algo que trasciende o que es transversal a toda la institucionalidad pública. Yo creo que hay un tema de fondo y que muchas veces los que estamos en gestión pública y así como los que han sido autoridades dejan un poco de lado también. Yo creo que el gremio privado tiene que traer también, todos tenemos que traer la colación a la ciudadanía. Finalmente, yo creo, preocupación latente entre todos es qué tanto va a aguantar el descontento ciudadano que sigue ahí.
¿no? Entonces, si queremos esa generación de confianza, si queremos ese crecimiento compartido como Estado, si queremos realmente hablar que estamos cerrando la brecha para que de esa manera disminuyamos el descontento y los escenarios de potencial conflicto, todo esto parte del gobierno abierto que en el Perú prácticamente no tenemos, por más que hay una Secretaría de Gobierno Abierto en PCM. Incorporar a la ciudadanía, trabajar en conjunto, adecuar los proyectos a las costumbres del lugar para que usen el proyecto y no sea un elefante blanco. Incluirlas en el seguimiento, en la vigilancia de las obras, incluirlas en los planes de desarrollo, incluirlas en la vigilancia, incluirlas en el trabajo conjunto. Yo creo que eso es lo que nos falta muchísimo en los 3 niveles de gobierno. Y es un mandato que tenemos hace más de 20 años en la ley de modernización de la gestión pública. Hasta hay un sistema para modernizar la gestión pública que le pone a las entidades de los 3 niveles de gobierno la obligación de incorporar la participación ciudadana. Pero sin embargo estamos todos muy fríos en ello. Entonces, si la preocupación de fondo es qué tan estable va a ser el país en el 2024, con fenómeno del niño, con dengue, con hambre, con canasta básica impagable, con recesión, con inversión privada que no se convence, con un escenario político sumamente movido, casi judicial, ¿qué tan gobernable va a ser el 24 respecto al 23? No va a estar fácil. Entonces, si me preguntan si es que el 24 va a tener un mejor horizonte económico que el 23, depende de muchas cosas, pero que no se va a hacer tan distinto que el 24 al 23. Hay crisis que vamos a tener, o ya vemos que están compradas las medicinas y implementados los espacios para atender el dengue inminente, más fuerte del que del 23, que es evidente que vamos a tener y que ya todos lo sabemos, y que sin embargo ya hasta brotes hay, pero no se está actuando. Entonces, yo creo que van a haber muchas cosas que va a hacer que 24 sea un año difícil de gobernar. Y luego el plan Unidos que ha sacado el MEF, sus efectos se empiezan a ver en marzo, dicen muchos economistas, o en abril, después de que haya golpeado el niño y el dengue. Entonces, si somos un poco realistas, yo creo que ya tenemos que empezar a trabajar con la ciudadanía antes que veamos en el 2024 ese estallido que nadie quiere ver volver a brotar. Gracias, Carla. Gracias, amigos. Gracias por hasta mi panel. Quiero agradecer tremendamente por esta mirada desde diferentes puntos de vista y además desde una mirada incluso desde las regiones y mirada importante y a veces no tan frecuente en los medios de comunicación. Gracias, Obed Rojas Reyes, que él ha estado con esta mirada desde la ciudad de Cerro de Pasco, colega economista. Muchísimas gracias, Obed. Tus palabras finales. Muchas gracias al Instituto del Futuro y es un placer compartir ideas con grandes economistas como el economista José Luis Tapia, ¿no? Y la economista Carla de la Universidad del Pacífico, ¿no? Y para mí es un honor compartir ideas, escucharla a ellos y a ver que me escuchen un poco también de acá desde la ciudad de Cerro Pasco, ¿no? Es un honor realmente hablar de economía y proponer nuestras propuestas de qué es lo que está pasando en nuestro país y cómo se puede salir de esta crisis realmente estamos viviendo día a día y que lo sentimos muchas veces en nuestros hogares, en nuestros familiares que lo vemos en día a día. Muchas gracias a todos. No, a ustedes, no hay tiempo para más, el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias nuevamente a mi panel. Quiero agradecer a Obed Rojas Reyes, quiero agradecer a José Luis Tapia y a Carlas Gaviño por este magnífica, que además ha sido una hora que ha pasado volando. ¿Y por qué ha pasado volando? Porque ha estado muy interesante. Y como les había anunciado desde el inicio, es un tema amplio, se han tocado varios temas, pero creo que hemos llegado a algunas conclusiones. No la vemos fácil, pero el optimismo siempre estará presente. El pesimismo no es empresarial y creo que Perú es un país optimista, un país de emprendedores, un país joven, de una cultura milenaria, ¿no es cierto? Y no hay país más diverso. Es hermoso el país, es con gran potencial y hay que mantener esa fe. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes y los espero el próximo viernes a las 5 de la tarde en otro conversatorio de los Institutos del Futuro. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Adiós. Adiós, adiós. Gracias, José Luis. Gracias, Carla. Gracias, Obed.